Hola, soy Manuel Martort y antes de empezar quería expresar la felicidad que siento de poder estar aquí participando en este primer encuentro de mujeres tarotistas. Yo voy a estar participando con una pequeña exposición sobre los valores femeninos en el tarot. Voy a compartir para aprovechar el tiempo porque si no siempre nos cuesta. Venga, ya podemos aquí ir empezando. Vamos a hablar un poquito de estos valores femeninos en el tarot. Pero para antes de empezar, vamos a iniciar hablando de qué son los valores. Podemos definir que los valores son principios, cualidades o criterios que una persona o sociedad, y resalto, una persona o sociedad considera importantes y que orienta las decisiones, conductas y juicios sobre lo que se considera bueno, correcto y deseable. Esta sería una primera definición. Pero ¿existen valores femeninos y valores masculinos? Cuando hablamos de valores, hemos dicho, como he comentado y he subrayado, remarcado en la página anterior, que los valores son valores de personas. A mí me gusta aclarar que la diferencia entre valores femeninos y masculinos es una diferencia cultural y educacional. Por ejemplo, los valores de servicio se han relacionado más con lo femenino y los valores de lucha con lo masculino. Pero esto quiere decir que nosotros, ellos y ellas, sirvan más para uno o para el otro. No, es simplemente educacional. Vamos allá y vamos a ver, como colectivos de tarotistas hay algunos valores que todos compartimos, nosotros, ellos y ellas. Por ejemplo, todos los tarotistas que nos dedicamos al sector con seriedad, pues tenemos unos valores comunes, como por ejemplo el respeto, la empatía, escucha activa, la honestidad, la responsabilidad, la confidencialidad, el respeto al libre albedrío y muchos otros. Pero estaríamos de acuerdo que como tarotistas tenemos unos valores que son comunes a todos y a todas. Pero sí que es verdad que estos valores culturales y sociales y educacionales que hemos recibido, estos nos acaban influenciando. Por ejemplo, si nosotros comparamos los valores femeninos versus a los masculinos, vemos que a nosotras la sociedad se nos educa o se nos valora más cuando somos empáticas y a ellos son valores pues, para que sean fuertes. La sensibilidad, la receptividad, la paciencia, la escucha, la intuición, la compasión, la conexión y la ternura son valores que culturalmente y socialmente se nos favorecen, se nos fomentan, se nos reconocen más en la sociedad. En cambio, hay unos valores que son masculinos, como por ejemplo la fortaleza, la determinación, la iniciativa, la ambición, el liderazgo, la racionalidad, el coraje, la conquista y la autoconfianza, para decir algunos. Por lo tanto, a nivel social, educacional, pues esto vemos aquí que son unos valores que son diferentes para ellos y para ellas. Por lo tanto, esta parte educacional, ¿cómo nos afecta en el sector del tarot? Podemos decir que esta influencia cultural nos afecta a cada una de nosotras. Podemos decir, y aquí estaremos todas de acuerdo, que nuestro sector es mayoritariamente femenino, pero en cambio nuestros referentes no lo son en la misma proporción. Por ejemplo, vamos allí y vamos a analizar esta paradoja de género. Podemos ver que la transmisión oral y comunitaria es y ha sido mayoritariamente femenina. La práctica cotidiana del tarot es y ha sido mayoritariamente femenina. El consumo actual, tanto de consultantes, estudiantes o participantes, es y ha sido mayoritariamente femenina. La creación de contenidos en las redes actualmente podemos decir que es no tan mayoritariamente, pero que hay mucha parte femenina. En cambio, la narrativa histórica oficial es mayoritariamente masculina y la autoridad intelectual reconocida es mayoritariamente masculina, aunque sí que estamos viendo que en los últimos tiempos esto está cambiando un poquitín. Pero vamos un poquito más allá. Vamos a hacer un análisis estimado, ¿sí? Y vamos a ver cómo seguimos en esta paradoja de género cuando miramos la participación estimada de la práctica del tarot.
Aquí veremos que está formado, sí, por lectoras, consultantes, creadoras de contenido, profesionales, estudiantes, por todo el colectivo. Y aquí nosotros vemos que si miramos la estadística, está formado más o menos por un 80% de mujeres y un 20% de hombres. Incluso me atrevería que este tanto por ciento del 80 es un poquito más elevado, pero esta es la estadística que yo he encontrado. En cambio, cuando nosotros vamos a los referentes más citados, vemos que hay un 85% más de hombres y un 15% de mujeres, aunque he dicho que parece que en los últimos tiempos esto está avanzando. Por lo tanto, vemos que hay una gran diferencia. El público mayoritariamente es femenino, pero después no lo somos como referentes. Y esto es lo que yo creo que nos tiene que llamar la atención. ¿Y qué podemos hacer para poder revertir esto? Entonces, fíjate, está claro, a lo primero que tenemos que hacer, está claro que debemos trabajar los valores femeninos, porque de alguna manera hemos dicho que no hay valores femeninos y masculinos, pero, si no, pero sí que hay unos valores como la empatía, la receptividad. Oye, que estos los tenemos que seguir teniendo porque estos son buenos y son imprescindibles para poder seguir haciendo bien nuestro trabajo. Pero tenemos también que trabajar y cultivar otros valores si nosotros queremos también posicionarnos en el sector del tarot. Por ejemplo, otros valores como la fortaleza, la determinación, la iniciativa, el coraje, la ambición, el liderazgo. Tenemos que tener más autoconfianza, más autosuficiencia, tenemos que cultivar la estrategia, empoderarnos más, ser más valiente, exponernos más públicamente. Y esto nos exige salir de nuestra zona de confort. Si siempre hacemos lo mismo, acabaremos también sacando los mismos resultados. Si nosotros queremos que el público, que nosotras las mujeres seamos más referentes en proporcionalidad con el grupo de personas que estamos dentro del sector del tarot, esto implica salir de esta zona de confort e ir más allá de la consulta. La consulta es básica y fundamental porque la consulta nos curtimos, en nuestra consulta hoy hacemos el trabajo que nos gusta, nos desarrollamos esta vocación de servicio, nos permite experimentar todo aquello que hemos aprendido. Pero si nosotros queremos ser referentes como colectivo, tenemos que hacer consulta, porque esta es nuestra base, pero también hay muchas otras salidas. Por ejemplo, qué cosas podríamos hacer? Crear obra propia, crear contenido, escribir libros, escribir artículos, hacer podcast y unirnos entre varias, desarrollar un método propio que después podamos compartir, investigar, crear barajas. En esta parte de crear barajas, yo creo que aquí sí que somos ya muchas, pero hay mucho ámbito para poder seguir creciendo y creando cosas que sean nuestras. Podemos también y debemos profesionalizar nuestro trabajo y es importante que nos esforcemos para tener una buena imagen, para tener una buena formación, porque esto es básico, para tener una buena estructura cuando hablemos, cuando divulguemos, cuando enseñemos, cuando creemos contenido, que tengamos los materiales bien preparados. Si tenemos una web o tenemos unas redes, que tengamos que sea seria, que tengamos una imagen digna, unos precios claros, unos límites bien establecidos. Sí, que estemos listas para mostrarnos al público. Y cuando digo esto es importante porque nosotras organizamos el Congreso de Tarot de Barcelona y vemos que recibimos 3 veces más propuestas para presentar ponencias de hombres que de mujeres. Y muchas veces las ponencias que nos presentan las mujeres no son serias, no están bien estructuradas, no están bien elaboradas. Recibimos mucha sensación, mucha emoción, muchas ganas, pero nos falta estructura. Y esto es lo que nosotros hemos podido observar a lo largo de 16 congresos que ya hemos realizado. Cuando digo las cosas, digo en serio. Es importante que nos mostremos seguras y fuertes. Muchas veces, cuando hablamos en público o cuando nos relacionamos con otros entornos, tendemos a minimizar lo que sabemos. Igual yo estoy convencida de lo que voy a decir, pero antes, por prudencia, digo, igual me equivoco, no soy experta, pero...
Igual es una tontería, pero y después, antes de decir aquel contenido que hemos estudiado, que estamos seguros que funciona, ponemos estas pequeñas, sí, frases que hacen que aquello que nosotros vamos a decir pierda fuerza. Muchas veces no es que no sepamos, es que no nos atrevemos a exponernos frente a otros. Y esto es importante. Por lo tanto, es importante que nos mostremos con seguridad y con claridad. Es importante también para poder revertir esta diferencia es que estudiemos en profundidad e investiguemos. El respeto aumenta cuando hay un contenido sólido detrás. Investiguemos, estudiemos la historia del tarot, estudiemos simbología, psicología, investiguemos, estudiemos mitología narrativa, porque el conocimiento nos aporta valor y nos da recursos para que después nos sintamos seguras de lo que decimos, para que podamos tener una buena estructura de contenido y para que cuando hablemos lo hagamos con seguridad y con confianza. Por lo tanto, vemos aquí la importancia. También es importante que nombremos y visualicemos a nuestras referentes. Por ejemplo, tenemos Madame Lenormand, Pamela Colman, Frida Harris, Raquel Pollack. Madame Lenormand tiene un método, pero ella era una gran tarotista. Fue la tarotista que puso de moda el tarot en la época de la Revolución Francesa. Por lo tanto, investiguemos. Estas son grandes referentes que hoy en día se están remarcando, pero seguro que hay muchas otras. Investiguemos a todas estas mujeres, nombremos a aquellas mujeres que nos han inspirado, que nos han ayudado, que hemos descubierto y así revertiremos esta gran diferencia. Construyamos una comunidad y yo creo que este primer encuentro marca un hito, puede ser un antes y un después. Generemos espacios, círculos online, debates, mesas redondas en las redes, en los espacios, en nuestra comunidad. Compartamos procesos reales donde podamos explicar nuestras dudas, nuestros aprendizajes, sí, nuestras experiencias, nuestros errores, porque esto puede inspirar y servir de ejemplo a otras mujeres. Tengamos un pensamiento crítico, cuestionémonos las jerarquías, cuestionémonos nuestras costumbres, cuestionémonos nuestras ideas, no demos las cosas por sentadas porque siempre ha sido así. Profundicemos en la memoria histórica, investiguemos, nombremos a otras mujeres, nombrémonos las unas a las otras. Practiquemos un liderazgo consciente, ocupemos espacios públicos sin culpa, sin necesidad de imitar modelos anteriores. Creemos nuevos modelos. Reconozcámonos mutuamente, nombrémonos y demos crédito las unas a las otras. Practiquemos la sororidad, apoyémonos, validémonos y visibilicémonos las unas a las otras. Y esto es posible. Yo creo que este es un buen momento para poder empezar, que este encuentro sea un antes y un después. Y para ir terminando, voy a hacer aquí una conclusión. A lo largo de la historia, las mujeres hemos estado presentes en la transmisión del conocimiento, la educación, la cultura y la vida cotidiana. Sin embargo, con demasiada frecuencia, nuestras aportaciones han quedado invisibilizadas o han recibido un reconocimiento menor del que nos merecíamos. Es por esto que avanzar hacia una mayor igualdad, equidad en el mundo del tarot no es solo una cuestión profesional. Es también una contribución a un objetivo más amplio, reconocer y valorar el papel de las mujeres que han ocupado y ocupan en la construcción de nuestra sociedad. Porque visibilizar a las mujeres del tarot es, en el fondo, una forma más de visibilizar a las mujeres en el mundo. Y esta ha sido mi aportación. Aquí tenéis mis redes por si pues queréis seguirme siguiendo. Entonces, esta es la aportación. Doy gracias por tener este espacio y llamo a todas las mujeres a despertar en conciencia que este encuentro de tarot sea un antes y un después y que con ello contribuyamos a un mundo más justo, más femenino y a un mundo también mejor. Muchas gracias y seguimos ahora con la siguiente ponencia y debatimos en la mesa redonda. Gracias de corazón.